De inmediato con la controversia por la polémica decisión del juez Daniel Urrutia, que autorizó videollamadas a reos de alta peligrosidad. El gobierno ya tildó de gravísima esta situación, que finalmente fue revertida por la Corte. Vamos con Abelino Martínez, que nos entrega más detalles de toda esta polémica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Patricio, también saludarlos a todos en sus casas. El 25 de enero fue el día en que el juez autorizó estas videollamadas para 4 reos que se encuentran en el penal de alta seguridad Santiago 1, en un módulo especial en el que además se encuentran incomunicados, por supuesto, con llamadas telefónicas, no con visitas. Finalmente, la Gendarmería lo que hizo fue rechazar esta solicitud esta resolución realizada por el magistrado Daniel Urrutia. Sin embargo, él ratifica finalmente nuevamente esta decisión y esto pasa a la Corte de Apelaciones, quien es el que finalmente toma la decisión de no otorgar estas llamadas a estos reos. Dos de estos cuatro, dos están ligados a investigaciones relacionadas con el Tren de Aragua. Por lo tanto, el perfil criminal de estos individuos es bastante alto y por lo mismo Gendarmería consideraba que es un riesgo tanto para la población penal como también para los funcionarios de Gendarmería la realización de este tipo de llamadas, dado que, por ejemplo, estos sujetos podrían comunicarse con bandas internacionales o sujetos que se encuentren en el exterior, por ejemplo, para intentar planear un escape o para cometer cualquier otro ilícito en las calles de nuestro país. Es por eso que finalmente, además, no se autoriza poder realizar estas llamadas. El juez Daniel Urrutia se ha visto envuelto en varias polémicas durante los últimos años, incluso en algún minuto, por ejemplo, señaló que había que refundar Carabineros hacia una policía, por ejemplo, no militarizada. También señaló que había que refundar el Poder Judicial, incluso también presentó un requerimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él tiene además varios estudios de posgrado que consideraba que básicamente no se le estaba respetando el derecho a la opinión política, dado que él además en sus redes es bastante activo y generalmente ha realizado declaraciones como las que les mencionaba, que por supuesto lo han tenido en el ojo de la polémica. Y en este caso ocurre ahora con esta autorización que él entrega a 4 de estos reos, 2 de ellos, como les decía, ligados a investigaciones relacionadas con el Tren de Aragua, y dado el perfil peligroso y criminal de estos delincuentes, es que finalmente Gendarmería niega la realización de estas llamadas, que además no iban a ser registradas, dado que nos decían en Gendarmería no poseen ellos, por ejemplo, los implementos necesarios para que los reos puedan comunicarse con sus familiares. Alguien tendría que en este caso facilitar el teléfono y podría ser eventualmente el judicial. Sin embargo, nos decían, no es común que eso se haga, mucho menos reos de esta peligrosidad. Escuchemos lo que señaló precisamente Gendarmería respecto a la situación. Bueno, hay que contextualizar, la Unidad Especial de Alta Seguridad es una unidad que tiene un régimen más estricto y más controlado sobre la población penal que allí se encuentra. El perfil criminal de las personas que se encuentran ahí es bastante complejo y afecta gravemente a la seguridad pública, y es por eso que Gendarmería tiene la obligación de ejercer un mayor control sobre estas personas privadas de libertad. En ese sentido, este tipo de autorizaciones debilita el control que tenemos sobre las personas privadas de libertad, por cuanto no tenemos garantía de poder conocer quién es la persona que está al otro lado de las comunicaciones o los temas que van a hablar, que podrían incluso afectar la seguridad penitenciaria del personal que allí trabaja. Bueno, como Abelino nos cuenta, todo esto tiene una cronología con fechas. El pasado 25 de enero que el juez autorizó que 4 reos del recinto penitenciario especial de alta seguridad pudieran realizar estas videollamadas. Y esto activó inmediatamente la alerta de Gendarmería. Advirtieron que este beneficio ponía en grave riesgo la seguridad del personal, de la población encarcelada. Y es por esto además que Gendarmería ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones, y esto fue acogido por el Tribunal de Alzada, y se suspendieron estos beneficios hasta no resolver respecto del fondo de este asunto. Por lo tanto, queda momentáneamente suspendido este beneficio. Y tú, Abelino, concurriste hoy al Centro de Justicia para intentar poder tener una versión, una respuesta o un argumento. ¿Cuál sería la explicación, claro, además del juez Daniel Urrutia? Y bueno, tú pudiste concurrir allí, pudiste tener la posibilidad finalmente de conversar con él. ¿Entregó alguna explicación?
Fuimos durante esta mañana hasta el séptimo juzgado de garantía aquí en el Centro de Justicia. Solicitamos una entrevista precisamente con el magistrado Daniel Urrutia. Se nos indicó que en ese minuto se encontraba en sala, por lo tanto esperamos a que terminara la audiencia en que él se encontraba. Una vez que termina, que concluye esta audiencia, el juez nos ve, nosotros nos presentamos, intentamos conversar con él, sin embargo retorna a su oficina. Después intentamos nuevamente solicitar vía ventanilla una entrevista, sin embargo, nos indicaron los funcionarios del Poder Judicial que si ya nos había dicho que no al interior de la sala, ellos optaban por no llamarlo porque era una persona un tanto complicada y dado que él ya había dado su determinación, que era no atendernos, ellos optaban por no llamarlo nuevamente. Pero miren, veamos un poco el ambiente precisamente de lo que les estoy señalando que ocurrió durante esta mañana cuando intentamos solicitar una entrevista con el juez Daniel Urrutia. Hola, magistrado, ¿cómo está? Hoy queríamos molestarlo. ¿Ninguna posibilidad de tener alguna declaración con usted? ¿Por qué no, magistrado? Conversar solamente. Bueno, el juez se ha desempeñado en varios tribunales, por ejemplo en el juzgado de Freirina, también de Ovalle, Coquimbo, además también del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que es uno de los que preside. Como les decía, él tiene varios estudios de posgrado relacionados a los derechos humanos y se ha visto envuelto también en varias polémicas por sus declaraciones en redes sociales. Por ejemplo, cuando llamó a refundar a Carabineros por una policía no militarizada y democrática. También indicó que debía refundarse el Poder Judicial. Esto lo hizo a un medio de comunicación de redes sociales y básicamente lo que generó es que el juez quedara en el ojo del huracán. También debemos básicamente contarles que él, por ejemplo, se inhabilitó en el caso Pío Nono. Recordarán ustedes este joven que cuando había protestas durante el estallido social termina finalmente cayendo hacia la ribera del río Mapocho. Él se inhabilita en esta causa precisamente y eso también lo vuelve a la polémica. Ahora, finalmente, con toda esta situación ocurrida el 25 de enero en el penal Santiago 1, en los módulos de alta seguridad, donde él solicita que se les facilite a estos 4 reos el realizar videollamadas con sus familiares, lo que finalmente Gendarmería decide no aceptar. Él ratifica nuevamente su decisión y todos estos antecedentes son enviados hasta la Corte de Apelaciones, quienes por supuesto acogen esta medida y finalmente la dejan sin efecto. Sin embargo, aún los reos pueden básicamente volver a solicitar este beneficio porque existe la presunción de inocencia en nuestro país para todas las personas que están siendo sometidas a proceso, que es el caso de estos 4 reos en particular y de estos 2 a quienes Gendarmería señaló no debería autorizárseles por ningún motivo videollamadas, dado que están ligados a bandas criminales bastante peligrosas como el Tren de Aragua. Además, también durante esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que realizarán todas las diligencias necesarias para que efectivamente estas videollamadas no se lleven a cabo. Además, también ha habido bastantes críticas desde el mundo parlamentario para con también el juez Daniel Urrutia. Pasemos a escuchar lo que nos decía el subsecretario Monsalve durante esta mañana. Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son por lo tanto malas señales. Y esperamos que esto no vuelva a ocurrir y no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales. El juez Urrutia es un peligro para nuestra sociedad. Su actuar ha estado lleno de activismo judicial, se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad, sino que siempre de manera subjetiva. En este caso además se alía con las bandas de narcotráfico, nada más ni nada menos que con el Tren de Aragua, para darle facilidades. Esta persona está poniendo en riesgo a toda la población chilena. Yo no sé qué más tiene que pasar para que en el Poder Judicial saquen a este juez, porque realmente no puede ser un juez una persona de esta calaña. No es la única polémica judicial de Daniel Urrutia, porque también después del estallido social, por ejemplo, levantó la prisión preventiva a 13 imputados por diferentes delitos cometidos durante las manifestaciones sociales, argumentando que la existencia del coronavirus y la pandemia ponía en riesgo la salud de estas personas, que además muchos de ellos estaban sindicados como integrantes de la llamada primera línea.
Bueno, finalmente la Corte de Apelaciones decide revocar esta decisión del juez Daniel Urrutia. Tras esto, él también además se inhabilita en el caso de este joven que, como les decía yo, cae a la ribera del Mapocho. Y también ha sido cuestionado porque, por ejemplo, en una oportunidad aceptó que uno de los escritos dentro de una causa penal cualquiera fuera entregada con el lenguaje inclusivo, es decir, marcando la O o la A con una X o una E, lo que llamó bastante la atención, por supuesto, del Poder Judicial, quienes además lo han sometido en varias oportunidades a sumarios administrativos que han tenido resultados que finalmente son conocidos por todos, muchachos. Bueno, sería interesante poder conocer cuál es el argumento que entrega el juez, no a nosotros, sino a la opinión pública, para poder entender además por qué razón había dado esta autorización. Hay que ver más adelante si acá se inicia, por ejemplo, algún sumario, ahí él ya en ese contexto es que debiera entregar algún argumento a la Corte. Todo esto el en argumento caso de judicial iniciarse... que le entrega básicamente es la presunción de inocencia de estas personas que están siendo sometidas a proceso. En Chile, todas las personas sometidas a proceso, los que aún son imputados, tienen presunción de inocencia y en ese caso tienen algunos derechos como el de comunicarse con sus familiares. Sin embargo, de manera, por ejemplo, una videollamada es un tanto cuestionable debido a que no se cuenta con los equipos necesarios para poder realizar este tipo de llamadas, sí que, por ejemplo, sean registradas por Gendarmería, y es allí el peligro, porque estos individuos perfectamente podrían comunicarse con bandas criminales, planear, por ejemplo, alguna especie de atentado, algún acto criminal o incluso el poder escaparse de la cárcel, lo que pone en riesgo, como te decía en un principio, a los funcionarios y también a la población penal. Sí, eso es lo que hace notar Gendarmería, quien presenta este recurso finalmente ante la Corte, y por ahora todo esto ha quedado, podríamos decirlo, suspendido. Muchas gracias, Avelino. Gracias, Avelino.